He oído mucho sobre ti. Dicen que haces milagros. Dicen que tu Jesús es poderoso. Se rió con una risa que sonaba como vidrio quebrándose. Vamos a ver qué tan poderoso es cuando estén todos bajo la tierra. No entendí lo que quiso decir hasta que empezaron a atarnos las manos. A todos, uno por uno. Usaron cuerdas ásperas que cortaban la piel. Separaron a los niños de sus madres. Cuando Blessing empezó a llorar llamándome, uno de los hombres le gritó que se callara o le cortaría la lengua. Mi hija, mi pequeña Blessing de 7 años, se tapó la boca con sus manitas atadas y los ojos llenos de terror absoluto. Mi esposa me miró desde el otro lado de la iglesia. No dijo nada, pero sus labios se movían en oración silenciosa. Podía ver el Salmo 23 formándose en su boca. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nos sacaron de la iglesia en fila, 22 personas en total. Habían dejado ir a los que consideraron no problemáticos, los muy ancianos, algunos jóvenes que juraron que nunca volverían a una iglesia cristiana. Pero a nosotros, los que nos negamos a renunciar a nuestra fe, incluso con un machete presionado contra nuestras gargantas, nos llevaron. Caminamos durante horas. Salimos de Lagos en 3 camionetas destartaladas, viajando hacia el norte por caminos que se volvían cada vez más solitarios, más áridos, más muertos. El sol de la tarde nos golpeaba sin piedad. Mis hijos mayores, Rafael de 12 años y Ruth de 10, iban en otra camioneta. No podía verlos, pero podía sentir su miedo como si fuera un cordón invisible conectando nuestros corazones. Cuando finalmente nos detuvimos, ya había oscurecido. Habíamos llegado a un lugar que parecía el fin del mundo. Una extensión de tierra seca y agrietada, sin árboles, sin casas, sin nada excepto el cielo infinito sobre nuestras cabezas y el sonido del viento arrastrando polvo. A lo lejos podía ver las siluetas de colinas que parecían gigantes dormidos, y entonces vi la fosa. La habían cavado antes de ir por nosotros. Eso significaba que esto estaba planeado. No fue un arrebato de violencia espontánea. Fue calculado, deliberado, pensado. Entonces empezaron a empujarnos. Uno por uno, nos arrojaron a la fosa. Recuerdo la caída, esos 2 segundos de vacío en el estómago antes de golpear el fondo. Me caí sobre mi hombro derecho y sentí algo crujir. El dolor fue instantáneo y cegador, pero no tan terrible como el sonido de mi esposa cayendo después de mí, y luego Blessing, y luego mis otros hijos. «¡Mamá!», gritó Rafael cuando cayó encima de mi esposa. Ruth estaba llorando incontrolablemente. Blessing no hacía ningún sonido, solo temblaba como una hoja en una tormenta. Todos caímos, 22 hermanos y hermanas en Cristo, amontonados en el fondo de esa fosa como animales esperando el matadero. No podía moverme. La tierra me tenía completamente inmóvil. No podía abrir la boca porque se llenaría instantáneamente de tierra. Intenté respirar por la nariz, pero solo entraba polvo y pequeñas piedras que me cortaban el interior de la nariz. Mis pulmones comenzaron a arder. Ese dolor que sientes cuando aguantas la respiración bajo el agua durante demasiado tiempo. Y entonces escuché algo más. Un sonido que no venía de ninguno de nosotros. Un sonido que no venía de arriba, de los hombres que nos habían enterrado. Un sonido que venía de... no sé de dónde. Parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Era como el sonido de muchas aguas, como dice el libro de Apocalipsis. Como el sonido del océano, pero no caótico. Era ordenado, rítmico, poderoso. Y dentro de ese sonido, había palabras. No palabras en inglés o en Hausa, o en cualquier idioma humano. Pero mi espíritu las entendía perfectamente. Sean inmóviles, estén quietos, y sepan que yo soy Dios. El tiempo dejó de tener significado. No sé si pasaron segundos, minutos u horas. En ese estado entre la vida y la muerte, en ese lugar donde lo físico y lo espiritual se encuentran, el tiempo es irrelevante. Solo existía ese sonido, esa presencia, esa paz inexplicable que no debería ser posible cuando estás siendo aplastado por toneladas de tierra. Y entonces sentí movimiento. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. La tierra a mi alrededor estaba temblando, no como un terremoto, más bien como si algo estuviera vibrando a una frecuencia que hacía que todo se soltara. La presión sobre mi pecho comenzó a disminuir. Podía sentir espacios pequeños abriéndose alrededor de mi cuerpo. Aire. Había aire. Logré tomar una inhalación pequeña, diminuta, pero era aire real. Mis pulmones, que estaban ardiendo con dióxido de carbono, recibieron ese regalo precioso como un hombre en el desierto recibiendo agua. Tomé otra respiración. Y otra. La vibración se intensificó. Ya no era sutil. Era como si la tierra misma estuviera viva. Como
como si estuviera rechazando los cuerpos que le habían forzado a tragar. Podía escuchar gritos ahogados a mi alrededor. Otros también estaban sintiendo esto. Otros también estaban respirando. ¡Papá! Escuché la voz de Rafael, distante pero real. No era una alucinación. Mi hijo estaba vivo, estaba consciente, estaba llamándome. «Estoy aquí, hijo». Intenté gritar, pero mi voz apenas salió como un susurro áspero. La tierra todavía llenaba mi boca parcialmente. Escupí, tosí. Intenté limpiar el espacio suficiente para hablar. La vibración se convirtió en sacudida, y entonces pasó algo que desafía toda lógica, toda razón, toda ley de la física que conozco. La tierra comenzó a escupirnos. No de manera gradual, no poco a poco. Fue como si una mano gigante e invisible estuviera alcanzando dentro de la fosa y sacando puñados de tierra junto con nosotros. Sentí mi cuerpo siendo levantado, empujado hacia arriba por fuerzas que no podía ver ni comprender. La presión desapareció. La oscuridad comenzó a aclararse. Y entonces rompí la superficie. El aire de la noche golpeó mi rostro como una bofetada fría. Abrí los ojos. No sabía que los había cerrado. Y vi estrellas. Millones de estrellas en el cielo africano. Testigos silenciosos de lo imposible que estaba ocurriendo. Tosí violentamente, expulsando tierra de mis pulmones, de mi garganta, de cada rincón de mi sistema respiratorio. Lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con el polvo y la tierra. Miré a mi alrededor, desorientado, tratando de entender qué había pasado. Uno por uno, los demás estaban emergiendo. Mi esposa salió a unos metros de mí, con Blessing todavía agarrada a su pecho. Rafael y Ruth salieron juntos, sosteniendo sus manos aunque todavía estaban atadas. El hermano Emeka, la hermana Chioma con sus gemelos, todos y cada uno de los 22 que habíamos sido enterrados, estábamos ahora en la superficie, cubiertos de tierra de pies a cabeza, pero vivos, respirando, conscientes. La fosa detrás de nosotros estaba vacía. Bueno, no completamente vacía. Todavía tenía tierra, pero estaba a solo medio metro de profundidad, como si 3/4 de la tierra que nos había cubierto simplemente hubiera desaparecido, o se hubiera redistribuido de alguna manera que no tenía sentido. Y entonces vi a los hombres que nos habían enterrado. Estaban a unos 20 metros de distancia, congelados en shock absoluto.